Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para sumergirse en el mundo de las celebridades, el romance y por supuesto el drama. ¿Cómo están hoy? Espero que estén sintiendo la emoción vibrante que me invade a mí. Estoy que no quepo en mí de la alegría de estar aquí, una vez más, compartiendo con ustedes un tema que estoy seguro les tocará el corazón, les traerá recuerdos y sobre todo, los mantendrá pegados a la pantalla. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar una historia que nos cautivó a todos, una historia que nos hizo suspirar, soñar y creer en el amor verdadero. Hoy, mis amigos, nos adentraremos en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que iluminó nuestras pantallas, que protagonizó nuestros sueños, que nos demostró que el amor, a veces, se encuentra donde menos lo esperas. La pareja que para muchos era absolutamente perfecta. Y es que ¿quién de ustedes, queridos suscriptores, no se sintió conmovido por su historia, por esa conexión innegable que irradiaban, por la manera en que se miraban y se entendían sin palabras? ¿Quién no soñó con un amor como el de ellos, con una historia digna de un cuento de hadas moderno? Hoy vamos a revivir esos momentos, a recordar cada detalle, a analizar por qué esta pareja generó tanta expectación, por qué fue tan amada, y por supuesto, a explorar un poco más a fondo sus trayectorias individuales, esas que los llevaron a cruzarse, a entrelazar sus destinos y a crear esta historia de amor que, aunque lamentablemente llegó a su fin, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Pero, atención. No se me desanimen, porque este vídeo no es solo para lamentar el final, sino para celebrar todo lo que nos regalaron. Es para recordar los momentos más lindos, para revivir la magia y para honrar el legado de una pareja que, aunque ya no esté junta, siempre vivirá en nuestros recuerdos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles, mis nuevos amigos, que si son recién llegados a mi canal, esta es la señal. Suscríbanse. No se pierdan ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño y dedicación para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de cada novedad, de cada análisis, de cada chisme jugoso. Y ahora sí. Prepárense porque nos sumergimos en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que para muchos fue y siempre será perfecta. Comencemos por el principio como toda buena historia. ¿Cómo se conocieron Kerem y Hande? La respuesta, como muchas veces en el mundo del espectáculo, es sencilla y mágica a la vez en el set de rodaje. En el set donde la magia del amor se materializó, donde la ficción se fusionó con la realidad. Hablamos de la serie que conquistó corazones en todo el mundo, la serie que nos hizo reír, llorar y suspirar, Love is in the air. Para aquellos que aún no hayan tenido el placer de disfrutar de esta joya, permítanme refrescarles la memoria. Love is in the air es una serie turca que narra la historia de Eda YLDZ, una joven talentosa y soñadora que ve truncados sus sueños universitarios por culpa de un desafortunado encuentro con Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y un tanto peculiar. Serkan, interpretado magistralmente por Kerem Bürsin, es el responsable de que Eda no pueda seguir con sus estudios. Para solucionar el problema, y para recuperar sus sueños, Eda se ve obligada a aceptar una propuesta inusual: fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de una beca que le permita continuar con su formación. Y así, mis amigos, comienza una serie de enredos, de situaciones cómicas, de malentendidos y, por supuesto, de una química innegable que desencadena un romance épico, lleno de altibajos, de momentos de alegría y de tristeza, pero sobre todo, de amor. La serie, que se estrenó en 2020, rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. Su encanto, su trama cautivadora, sus personajes entrañables y, por supuesto, la química de sus protagonistas, conquistaron a audiencias de todo el planeta. Latinoamérica, a España, Italia, y muchos otros países, cayeron rendidos a los pies de Love is in the air. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de vídeos, de fanfics, de todo tipo de contenido relacionado con la serie. Y por supuesto, con el éxito de la serie, vino la pregunta que todos los fanáticos se hacían, la pregunta que alimentaba sus esperanzas y sus sueños: ¿qué está pasando entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en la vida real? ¿Será que la magia de la pantalla traspasa la ficción? ¿Será que el amor de Eda y Serkan se materializa también en la vida real? Y la respuesta, para la alegría de muchos, fue un rotundo sí. El amor traspasó la pantalla, la ficción se convirtió en realidad. Desde el principio, la química entre Kerem y Hande era innegable, palpable, evidente para todos los que seguían la serie.
Sus miradas cómplices, sus sonrisas genuinas, la forma en que se interactuaban en el set. La complicidad que irradiaban, todo indicaba que había algo más que una simple relación laboral, algo especial, algo único. Y no tardaron mucho en confirmar las sospechas. Los rumores de romance comenzaron a circular por todas partes. Los medios, las redes sociales, los fanáticos, todos hablaban de ellos. Y poco después llegaron las pruebas, las fotos, los vídeos que confirmaban lo que todos sospechaban. Las fotos de ellos juntos. De vacaciones, paseando, tomados de la mano, compartiendo momentos íntimos. Las redes sociales enloquecieron. Los fans emocionados celebraron la noticia, la compartieron, la comentaron, la vivieron como si fuera su propia historia de amor. Y es que, ¿cómo no amarlos? Eran jóvenes, guapos, talentosos, exitosos, y sobre todo, estaban enamorados. Parecían salidos de un cuento de hadas moderno. La gente se volcó a apoyarlos, a celebrar su amor, a seguir cada paso que daban. Se convirtieron en la pareja favorita de todos, en el centro de atención de los medios y de los fanáticos. Y no era para menos. Kerem Bürsin y Hande Erçel parecían la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos tener, la pareja que nos hacía soñar. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que su relación fuera tan especial? Que los convirtió en la pareja favorita de tantas personas, en un fenómeno mediático y en un símbolo del amor para toda una generación. Creo que hay varios factores que contribuyeron a ello, factores que van más allá de la mera atracción física y que nos hablan de una conexión profunda y genuina. Primero y fundamentalmente la química que tenían en la pantalla. Ya lo mencioné, pero es algo que merece ser destacado una y otra vez. Su conexión era palpable, real, auténtica. Se notaba en cada escena, en cada diálogo, en cada gesto. No era solo una actuación, era una conexión que trascendía la ficción, que se sentía en el corazón, que nos hacía creer en el amor verdadero. Y esa química, ese magnetismo, no desaparecía cuando las cámaras se apagaban. Se notaba en cada entrevista, en cada evento, en cada foto que compartían. Creían en ellos mismos, en su historia, y eso se transmitía a la audiencia, que no podía evitar sentirse contagiada por esa energía. Segundo, la naturalidad con la que vivían su amor. No se escondían, no se avergonzaban de mostrar sus sentimientos. Se mostraban tal y como eran, con sus virtudes y sus defectos. No tenían miedo de ser vulnerables, de ser ellos mismos. No se preocupaban por las críticas, por los prejuicios. Eran auténticos, y esa autenticidad conectaba con la gente. No daban la impresión de ser personas afectadas, sino de ser individuos genuinos, que mostraban sus sentimientos sin pretensiones. Se les veía en la calle paseando, comprando, haciendo cosas cotidianas, como cualquier otra pareja. Y eso en un mundo de celebridades donde la imagen y la perfección son tan importantes, era algo refrescante y muy atractivo. Tercero y no menos importante, el apoyo incondicional que se brindaban mutuamente. Siempre se apoyaban en sus proyectos profesionales, se elogiaban, se animaban, celebraban sus logros. Y eso demostraba que su amor iba más allá de lo romántico, que también era un amor de compañerismo, de amistad, de admiración. Vimos en las redes sociales y en las entrevistas la forma en que se celebraban los logros del otro. Se convertían en sus mayores fans, se apoyaban en sus momentos difíciles, se motivaban a crecer y a ser mejores personas. Esta actitud, este apoyo incondicional, era algo que muchos admiraban y que querían para sí mismos. Pero antes de seguir adelante, profundicemos un poco en las personalidades individuales de estos dos grandes artistas. Es importante conocer a los individuos que formaron esta icónica pareja, entender sus trayectorias, sus logros, sus pasiones, para comprender mejor la magia que crearon juntos. Comencemos por Kerem Bürsin, el hombre que conquistó nuestros corazones con su encanto, su carisma y su talento. Kerem Bürsin es un actor turco-estadounidense nacido en Estambul, Turquía, en 1987. Su trayectoria en el mundo de la actuación es larga y exitosa, tanto en cine como en televisión. Antes de Love is in the Air ya era una estrella consolidada en Turquía, con papeles protagónicos en series como Güneşi Beklerken y Şeref Meselesi *. Kerem es un actor muy versátil, capaz de interpretar tanto papeles dramáticos como cómicos. Tiene una gran capacidad para meterse en la piel de sus personajes y para transmitir emociones profundas al público.
Además de su talento actoral, Kerem es conocido por su carisma, su sencillez, su humildad y su compromiso con causas sociales. Es un hombre que se preocupa por el medio ambiente y que constantemente utiliza su plataforma para apoyar campañas de conciencia, como la lucha contra el cambio climático y la protección de los animales. Es un hombre con principios, con valores, que se preocupa por hacer del mundo un lugar mejor. Pasemos ahora a Hande Erçel, la mujer que nos enamoró con su belleza, su talento y su dulzura. Hande Erçel es una actriz y modelo turca nacida en Bandırma, Turquía, en 1993. Es una de las actrices más populares de Turquía, con una gran legión de seguidores en todo el mundo. Antes de Lofi Sinde Asterisco, Hande ya había protagonizado varias series de éxito, como Güneşinkler y Asklaftan Anlamaz Asterisco. Hande es una actriz talentosa, carismática y muy querida por el público. Su belleza es innegable, pero lo que realmente la distingue es su simpatía, su buen corazón y su profesionalismo. También se involucra en causas benéficas, apoyando a organizaciones que luchan contra el cáncer, una enfermedad que lamentablemente ha tocado de cerca a su familia. Es una mujer que usa su fama para hacer el bien, para ayudar a los demás y para generar conciencia sobre temas importantes. Ambos individualmente son personas increíbles, con carreras exitosas, personalidades fuertes y grandes corazones. Y cuando se juntaron, cuando sus caminos se cruzaron, crearon una chispa, una magia, una conexión que encendió los corazones de millones de personas. Pero como todas las historias de amor, la de Kerem y Hande también tuvo su final. Después de 2 años de relación, en 2022, se confirmó su separación. La noticia, por supuesto, entristeció a muchos fans, que veían en ellos la pareja perfecta. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de apoyo, de cariño. Pero a pesar de la tristeza, la pareja siempre demostró respeto y cariño mutuo. A pesar del dolor, supieron mantener la compostura, y el tiempo demostró que la vida de cada uno siguió su rumbo, que la vida continúa, y que el amor, a veces, toma caminos inesperados. Los motivos de la ruptura nunca fueron completamente aclarados. Como siempre, se especuló con diversas razones, pero lo importante es que ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando madurez y respeto mutuo. Y aunque la tristeza es inevitable, es importante recordar que el amor, aunque termine, deja una huella imborrable en nuestras vidas. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido trabajando arduamente en sus proyectos profesionales, cosechando éxitos y demostrando su talento. Kerem ha protagonizado varias películas y series, y sigue siendo uno de los actores más solicitados de Turquía, consolidando su posición como una de las estrellas más importantes del país. Hande, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos, participando en nuevas series, campañas publicitarias y proyectos que demuestran su versatilidad y su crecimiento como actriz. Y aunque ya no estén juntos, el legado de Kerem Bürsin y Hande Erçel como pareja perdura. Siguen siendo recordados con cariño por sus fans, y su historia de amor sigue inspirando a muchos. Es que aunque su relación haya terminado, el cariño que se profesaron, la magia que crearon, y la admiración que inspiraron, siguen siendo imborrables. Siguen siendo un ejemplo de cómo el amor, a pesar de los obstáculos, puede florecer y dejar una huella positiva en la vida de las personas. Y creo que lo más importante es recordar que aunque su relación no haya sido perfecta, sí fue auténtica. Fueron genuinos, se entregaron por completo a su amor, y nos regalaron momentos inolvidables. Nos demostraron que el amor es posible, que la felicidad existe y que a pesar de los contratiempos, siempre hay esperanza. Y eso, al final, es lo que importa. Es el recuerdo de los momentos compartidos, de las risas, de las miradas cómplices, de la complicidad que los unía. Es el recuerdo de una historia que nos hizo soñar y que nos dejó una enseñanza valiosa, que el amor, aunque efímero, puede ser hermoso, transformador y que siempre dejará una huella en nuestros corazones. En conclusión, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, para muchos, la pareja perfecta. Su química en la pantalla, su naturalidad, su apoyo mutuo y sus personalidades individuales los convirtieron en un fenómeno. Su historia de amor que nació en el set de rodaje nos conquistó a todos, y aunque llegó a su fin, su legado perdura. Siguen siendo recordados con cariño, y su historia de amor sigue inspirando a muchos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Kerem y Hande. Me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Qué es lo que más recuerdan de esta pareja? ¿Cuál es su momento favorito? ¿Qué lecciones les dejó su historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Compartan sus pensamientos, sus recuerdos, sus sentimientos. La comunidad de este canal es lo más importante. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de las historias que tenemos preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y que el amor siempre esté en el aire.